Amada iglesia, amigos, deseo de todo corazón que en estos momentos la estén pasando bien, bajo la dirección y la bendición de nuestro Dios. Doy gracias a Dios porque se dan este tiempo y este momento para reflexionar en su palabra y que esta palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y podamos experimentarla en nuestras vidas. Para ello he preparado una serie de pasajes bíblicos que espero en el Señor nos ayuden a reflexionar en estos días. Esta reflexión la he titulado Venid a mí y descansad. El propósito principal es que seamos un altar de adoración. Un altar de adoración es para que Dios se agrade de nosotros. Ese altar de adoración en donde busquemos la presencia de Dios. Edifiquemos ese altar para encontrarnos con nuestro Creador y tener esa relación íntima con Él. Esto es con el propósito también de producir un descanso en donde podamos descansar de nuestras actividades, de estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad, pero también y sobre todo que produzcamos un descanso para el Creador, para nuestro Redentor también. Y esto, buscar que nos lleve a una vida plena en donde podamos contemplar la presencia misma de nuestro Dios, la salvación que da Jesucristo en nuestras vidas. En estos tiempos estamos viviendo tiempos muy críticos, muy serios. Cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias, pero en medio de todo esto podemos hallar descanso. Antes de eso, les voy a suplicar que me acompañen en una oración y vamos a dar gracias a Dios por estos momentos de reflexión. Oremos. Amado Dios, en estos momentos queremos, Padre bendito, que tú establezcas tu presencia en cada uno de nosotros por medio de tu poder, por medio de tu gracia, por medio de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, queremos en estos momentos y deseamos con todo nuestro corazón que tú nos guíes en este estudio, que seas tú, oh Padre, quien hable a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos deleitemos en este estudio, bendito Señor. Te ruego, Padre, que cada uno de los oyentes, Señor, llegue este mensaje a sus vidas, que impacte sus vidas, amado Padre. Gracias por estos momentos que nos brindas, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, quiero llevarlos al Evangelio de Mateo en su capítulo 11, versículo 28. Voy a usar en este pasaje esta versión, traducción del lenguaje actual. Mateo 11, 28 dice así: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. En esta parte donde dice Jesucristo, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, aquí puede significar en primer lugar la carga del pecado. Esa carga del pecado que no nos permite allegarnos al Señor, incluso que si tenemos pensamientos muy negativos, que podríamos decir: no soy digno de ti, Señor, no soy digno ni siquiera de hacer una oración, no soy digno de nada por el estilo. Y eso es lo que nos lleva a que siempre estemos angustiados, estemos preocupados. Y por eso Jesús usa estas palabras: ustedes viven siempre angustiados. En segundo lugar, puede ser una de las causas también la fatiga en la búsqueda de Dios. Podríamos estar tan desgastados, tan menguados en la búsqueda de nuestro Dios. Pero el Señor, a pesar de nuestra incapacidad de buscarle y de hallarle, Él no nos deja. El trabajo diario, los quehaceres y las actividades nos distraen y nos llevan al activismo. Un activismo que nos ata, que nos encajona en un lugar donde nos concentramos en lo que
en las actividades más seculares de nuestra vida, el trabajo, la familia, puede ser los estudios, pueden ser muchas de esas causas que nos llevan al activismo. Y eso también refleja lo que Jesús menciona en que nos angustiamos y nos preocupamos demasiado. A veces no escuchamos la voz de Dios porque llenamos nuestros oídos de otras cosas. Ese ruido del mundo, ese ruido del afán, nos distraen de buscar la presencia de Dios, nos llevan a que nos olvidemos y nos encajonemos más en buscar cumplir con nuestras obligaciones, sin antes pues ponerlas en manos de nuestro Dios. Seguramente por inercia, por costumbre, al despertar lo primero que tomamos es el celular, ¿verdad? Y ese celular que nos puede estar distrayendo, las redes sociales, ese tipo de actividades nos llevan a un estrés y nos lleva a un momento en donde siempre podríamos estar angustiados y preocupados. Yo podría seguir señalando muchas situaciones y muchas condiciones que nos podrían llevar a reflejar esa angustia, a estar preocupados por nuestros afanes. Y eso es lo que Jesús nos dice. Ustedes viven siempre angustiados. Jesús nos muestra cuál es nuestra realidad humana. Y fíjense desde esos tiempos en los que no había tanta tecnología como la hay hoy, tantos medios en los cuales nos podemos estar distrayendo. Pero Jesús conoce el corazón humano, conoce los pensamientos humanos, y de esta manera Él nos dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Si tú te sientes de esa manera, hay solución. En el resto del versículo lo vamos a tratar de ir desglosando para que podamos discernir con claridad la palabra de Dios y podamos echar mano de ella. La siguiente frase nos habla y dice así: vengan a mí. Al decir Jesús, vengan a mí, ¿qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que simboliza para cada uno de nosotros? Jesús conoce nuestra condición humana. Esto quiere decir que hay una gran separación entre nosotros y Jesucristo. Y por eso Jesucristo nos dice: vengan a mí. Porque esto refleja y significa que estamos lejos de Él. Jesucristo incluso podría estar ausente de nuestras vidas. Jesucristo podría estar muy lejano de lo que pensamos, de lo que hacemos. Pero la gracia, el amor de Jesucristo es tan exento, tan extenso, quise decir, tan amplio, que Él da solución a esto que vivimos, en lo que estamos. Jesucristo nos libra de nuestras cargas. Y ese es uno de los beneficios que podríamos encontrar con Jesucristo. Al escuchar su voz, al entender el llamado de Jesucristo, Jesús nos va a librar de esas cargas que tenemos. El descanso que Jesús promete es la paz con Dios mismo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado con el mismo Padre. Porque Dios, nuestro Padre, estaba totalmente alejado de nosotros por causa de nuestro pecado. Pero por su gracia, por su amor y su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que podamos reconciliarnos con Él. ¿Qué cosas tan maravillosas hace nuestro Señor? Quiero hablarles un poquito de lo que dice la siguiente parte. Yo los haré descansar. Palabra de Jesucristo, yo los haré descansar. Vamos a ver un poquito sobre el significado de esta palabra. El significado, lo tengo por aquí, dice así: situación del que descansa o estado del que ha descansado y ha recuperado fuerzas. Otro significado es pausa en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerzas. Tiene que ver algo con lo que acabamos de mencionar, ¿verdad?
Otro significado es también cosa que alivia de dificultades físicas o morales. Pero tendrá que ver algo, tendrá que ver esto que acabo de mencionar con el descanso que nos otorga el Señor Jesús, con ese descanso que el Señor Jesús nos quiere otorgar. ¿Tendrá algo que ver, amados hermanos? Pues precisamente es a lo que quisiera yo irlos introduciendo, amados hermanos. La palabra de Dios es muy clara en estos asuntos. Dice así en un comentario: el descanso no está en tener muchas vacaciones, en dormir mucho o no hacer nada, sino estar conectado íntimamente con Dios por medio de Jesús. Es decir, punto número 1, hacer lo que Él manda. Eso es de vital importancia. Hacer lo que Él manda. Y lo que nos está mandando a hacer en estos momentos es que vengan a mí, dice el Señor. Lo segundo es oír lo que Él dice. Y lo que tenemos que escuchar en este momento es que vayamos a Él para que Él nos haga descansar. Y lo tercero es disfrutar de su presencia. La presencia del Señor Jesús en nuestras vidas es la solución a nuestras dificultades. Nuestro Señor Jesús es completo para nuestra vida, es lo que necesitamos para nuestra vida. Por lo tanto, entonces Jesús nos dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Es la situación humana que nos encontramos. Pero Jesús dice: vengan a mí, escuchemos lo que Él nos dice, que yo los haré descansar. De esa manera vamos a disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia y su misericordia. Esto que les acabo de mencionar tiene que ver con Isaías capítulo 30, versículo 15. ¿Quieres acompañarme a esta cita bíblica? Isaías capítulo 30, versículo 15 dice de la siguiente manera: porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. En estos momentos Dios está hablando al pueblo de Israel, y les está hablando de esta manera porque el pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios, estaba totalmente perdido en sus pensamientos, estaba perdido totalmente en sus manera vana de vivir. Pero dice el Señor nuestro Dios: en descanso y en reposo seréis salvos. Nos habla de algo, de dos cosas muy importantes. La primera es que seremos salvos, y la segunda es que tendremos fortaleza. ¿De qué manera seremos salvos? Precisamente así lo dice el versículo: en descanso y en reposo. Pero ¿qué tipo de descanso? ¿Qué tipo de reposo? Más adelante yo les voy a dar una ilustración bíblica de cómo es ese descanso y reposo. ¿Recuerdan lo que les mencioné hace un momento? Que el descanso y no tenía nada que ver con tener más vacaciones, o ver televisión, o no hacer nada, etcétera. Pero este descanso y reposo nos habla de un contexto totalmente diferente, de un ámbito y un ambiente totalmente diferente de nuestro Dios. Pero en ese lugar, en ese descanso y en ese reposo seremos salvos. O sea, hay seguridad. En el Señor hay seguridad. En el descanso y en el reposo del Señor hay seguridad. También hay fortaleza. Pero dice allí: en quietud y en confianza. Pero ¿qué clase de quietud y qué clase de confianza será vuestra fortaleza? Y algo que me llamó mucho la atención, que el escritor dejó muy importante, dice allí: y no quisisteis. Muchas veces, aunque Dios nos dé lo mejor de Él, con todo respeto lo digo,
no lo queremos, lo despreciamos, lo rechazamos. Y entonces el estar inquietos, el estarnos preocupando, cuestionando y desconfiando, eso refleja debilidad. Es que entonces vivimos en nuestras debilidades. Al estar yo inquieto en qué tengo que hacer, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, el estarme preocupando, afanando, qué voy a vestir, cómo lo voy a vestir, qué le falta a mi casa, qué le falta a mi vida, que no me siento realizado. Al estarme cuestionando, ¿por qué me va de esta manera? ¿Por qué me va de la otra manera? Y el estar desconfiando, eso refleja delante de Dios nuestra debilidad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que busquemos un arrepentimiento. Ese arrepentimiento es lo que a Dios le agrada y eso refleja precisamente fortaleza. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento es dejar a nuestros dioses y seguir a Jesucristo. Cuando tú te despojas o cuando nos despojamos de esos dioses, es algo tremendo y es algo agradable al Señor y empezamos a seguir a Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Echemos a un lado nuestro esfuerzo y permitamos que Él actúe. De manera simbólica les voy a hacer una ilustración que me agradó mucho y que encontré en unos documentos. Entonces echemos a un lado nuestro esfuerzo y permitamos que Dios actúe. Ahora, ¿cómo es que Dios va a actuar? ¿Cómo se va a manifestar eso que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y para nosotros? Tengo en mis manos un documento que se los voy a leer y les va a salir unas imágenes. Dice así: unges mi cabeza con aceite. ¿Les suenan estas palabras? Seguramente que sí, ¿verdad? Es parte del Salmo 23. Pero en la siguiente imagen, que en estos momentos ustedes seguramente ya están viendo, dice así este comentario: a menudo las ovejas quedan con sus cabezas atrapadas en zarzas y mueren tratando de desenredarse. Eso es común en las ovejas. Como andan buscando buenos pastos, pues sus cabezas llegan a enredarse entre las zarzas. Pero en esos momentos hay unos insectos horribles y esos insectos son unas moscas que les gusta atormentar a las ovejas al poner huevos en sus fosas nasales. Las moscas son demasiado desagradables, ¿verdad? Pues esos insectos llegan a las fosas de estos animalitos y depositan ahí sus huevos, que luego se convierten en gusanos. Qué cosas tan desagradables. Y esto provoca algo en las ovejas. Impulsan a las ovejas a golpear sus cabezas contra las rocas. Y a veces hasta la muerte. Es tanta la desesperación de estas ovejitas que azotan sus cabezas de tal manera que llegan a morir. Vean la imagen que nos está plasmando esto. Sus oídos y sus ojos también son susceptibles al tormento de los insectos. Cuando viajamos a provincia hay mosquitos, hay insectos que luego, aparte del calor abrasador que tenemos, nuestros ojos ahí andan volando estos insectos y por más que tratamos de espantarlos no se van. Pero imagínense, nosotros tenemos esa libertad de hacerlo, pero las ovejas no lo pueden hacer. Entonces, aquí viene lo más hermoso. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor unge toda la cabeza de la oveja con aceite. ¿Le suena esta frase? Unges mi cabeza con aceite.
El pastor unge toda la cabeza de la oveja con aceite y así de esta forma la oveja logra tener paz. Cuando derrama ese aceite en la cabeza de la oveja, ese aceite forma una barrera de protección contra el mal que trata de destruirla. Qué imagen tan hermosa, y que cuando yo comprendí esto, lo que este pasaje nos quiere decir es algo sorprendente, es algo muy hermoso. Y ya nos podemos dar una idea del por qué unges mi cabeza con aceite. Ese aceite es el Espíritu Santo. Ese aceite que Dios quiere derramar en cada uno de nosotros es para que hallemos descanso y pueda ese mismo Espíritu de Dios disipar todos esos insectos que nos podrían estar atormentando. Y de esa manera podríamos tener y obtener precisamente el descanso del Señor y el reposo, en donde seremos salvos. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza, pero muchas veces nos negamos a ello. Una evidencia que tenemos es de que nuestros ojos están puestos en Jesús. Cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, es que nuestra boca produce más adoración y agradecimiento. ¿Cómo no vamos a adorar a nuestro Creador cuando nos unge con su Espíritu, cuando nos unge con ese aceite? ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos con Él porque Él nos unge nuestra cabeza con aceite? ¡Qué momento tan maravilloso! Bien, Hebreos capítulo 4:10, versículo 11. Quiero utilizar esta versión, traducción lenguaje actual. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Algo que me impacta, algo que me llama mucho la atención en este pasaje, es que en el versículo 11 dice, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios. Y esto trae un efecto, una consecuencia para que en ese día recibamos su descanso. Es decir, yo debo de poner de mi parte, yo debo de buscar la presencia de Dios y obedecer a nuestro Dios, para que de esa manera pueda yo recibir su descanso. Entremos entonces en el descanso de Dios. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, voy a dar algunos puntos muy prácticos y los voy a ir descifrando de manera también muy práctica, que incluso podrían ser hasta cada uno de ellos un tema en específico, ¿verdad? Pero quiero mencionar el primero. En resumen, estos serían los pasos a seguir. Número 1. Acuerdo familiar. Ese acuerdo familiar debe consistir en que esa casa o nuestra casa, nuestro hogar, va a vivir bajo el gobierno teocrático, es decir, bajo el gobierno de Dios mismo, bajo el reinado de Dios. Ese acuerdo familiar lo debe de buscar cada miembro de la familia. En segundo lugar, o punto número 2, es preparar un lugar físico. El poder del acuerdo, el punto anterior, me refiero a eso, el poder del acuerdo y la adoración continua desatarán un cambio de atmósfera en la casa. Es decir, yo voy a designar, puede ser la sala, el comedor, dependiendo de tu hogar, dependiendo del número de integrantes de la familia, debemos asignar un lugar donde haya esa fluidez de adoración a nuestro Dios. Después del acuerdo que tengamos, vamos a buscar un lugar específico en donde incluso deba de ser para nosotros de vital importancia, donde vamos a expresar nuestra adoración a Dios. Como punto número 3, tenemos el purificar el ambiente. Es decir, debemos purificarnos. Esto de purificarnos de manera personal
Es como lo que mencionamos en la ilustración anterior, ¿verdad? Esto de unges mi cabeza con aceite. Después de que nosotros nos hayamos llenado de la presencia de Dios, del poder de Dios, entonces debemos buscar nosotros purificar el ambiente material, el territorial, es decir, qué tipo de cuadros hay en nuestro hogar. Si hay un cuadro que proyecta muerte, destrucción o cosas por el estilo, elimínelo inmediatamente. Busque algo donde cada persona que entre a ese hogar, incluso usted mismo o nosotros mismos, busquemos un ambiente donde sea agradable, donde podamos percibir incluso la misma presencia de Dios. No quiero decir con esto que voy a llenar de ángeles o imágenes, algo así por el estilo. Quiere decir que yo quiero proyectar el amor de Dios, que quiero proyectar la misericordia de Dios, ese territorio donde tú encuentres la paz del Señor, la armonía del Señor. Entonces, vamos a buscar esa manera de expresar la presencia de Dios y el mismo reinado de Dios, y de esa manera purificar el ambiente en lo personal, en lo material y en lo territorial. Pasemos al punto número 4. Confiar en la protección divina. Es decir, es la expresión de fe que tenemos nosotros en Dios. En la actualidad es cuando vamos a expresar y debemos expresar precisamente esa confianza que tenemos plena y llanamente en nuestro Dios. Es decir, nuestra verdadera seguridad viene de Dios. Nuestra seguridad está en Dios. No digo que esté mal buscar algún medio, algún recurso, puede ser un seguro médico, puede ser el servicio de un hospital, no sé, en la actualidad. Está bien, pero es de segunda mano, es de segunda opción eso. Pero nuestra primera opción es depositar toda nuestra confianza en nuestro Dios. Y también confiar en sus promesas, es decir, tener presente siempre las promesas de nuestro Dios. Y ahora, ¿cómo me voy a llenar yo precisamente de esas promesas del Señor? Escuchando su palabra, meditando en su palabra, precisamente en ese lugar donde hemos elegido como familia para escudriñar la palabra de Dios. Como punto número 5, comunión. Esa comunión la debemos de buscar como familia. Vea una buena película cristiana, puedan tener una cena muy especial como familia, pero lo más importante es que busquen primeramente la comunión con el Señor, con el Creador, con nuestro Redentor también, a través de que instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, desde los más pequeños a los más grandes. Todo nuestro entorno debe de llenarse de esa comunión. Es decir, si yo tengo la comunión con Dios, en automático voy a producir ese efecto de comunión con la familia. Buscar contagiar al máximo de personas que nos rodean de esa comunión. En sexto lugar, tener un lugar de descanso. Buscar un lugar de descanso, y eso puede ser toda la casa. Por algo le dicen hogar, dulce hogar, ¿verdad? Porque es donde descansamos, donde reposamos de todas las actividades que tenemos durante la semana, durante el día, donde nos refugiamos de la lluvia, donde nos cobijamos para disminuir el frío, en fin, tantas cosas donde hallamos descanso. Pero lo más importante es que tengamos ese descanso precisamente, claro, para la familia, pero primeramente para que Dios encuentre el reposo en ese hogar. No es que Dios se canse, hermanos, Dios no se fatiga, sino que Él busca tener un reposo en el corazón de cada uno de nosotros, y más si le brindamos nuestro hogar precisamente para que Él
haya descanso en nuestro hogar, donde Él diga, yo me deleito, así como dijo con su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, y podamos nosotros provocar que el corazón de Dios exprese esas palabras, ¿verdad? Que esta familia es mi familia amada y en ella tengo descanso. Quiero ir concluyendo con esta pequeña reflexión, amados hermanos. ¿Quieren acompañarme a Hechos capítulo 15, versículos 15 al 18? Hechos capítulo 15, versículos 15 al 18. Dice así de la siguiente manera. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Vean algo tan hermoso, la intención de nuestro Dios, el corazón de Dios se expresa o es expresado en esta parte de la escritura. Reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, como ya lo dijimos anteriormente. Y todos los gentiles, es decir, cada uno de nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El corazón de Dios es sorprendente, es admirable. Quiero ir concluyendo con esto. La intención de este pasaje, de esta reflexión, es que notemos que nuestra familia forma parte del cuerpo de Cristo. Nuestra familia es importante para nuestro Dios. Nuestra familia es un canal donde puede manifestarse el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y buscamos precisamente ese descanso, esa paz de Dios en nuestra vida, precisamente estamos manifestando el reino de Dios. ¡Qué cosa tan más hermosa! Nuestro trabajo es obedecer fieles a Dios. Definitivamente es buscar siempre estar anclados a la palabra de Dios, a sus promesas, a su buena voluntad. Y de tal manera que contribuyamos a su reino y que lo hagamos descansar. Qué manera tan hermosa sería de que Dios expresara esto, de que Dios dijera, quiero descansar en tu hogar, quiero descansar en el corazón de cada miembro de tu familia. Qué lindo es que Dios vea nuestra casa como un lugar de descanso. Es algo muy hermoso, es algo que cuando lo entendemos y lo llevamos a la práctica, suceden cosas maravillosas. Entonces, como familia, juntémonos para adorar y darle placer a nuestro Dios. Sí es bueno orar, pero buscar un momento de oración no para pedir cosas, sino darle descanso como familia. Es decir, repito, no es que Dios se fatigue, mis hermanos, es que Dios mismo tenga un encuentro con cada uno de nosotros donde no le pidamos nada al Creador, donde no le pidamos absolutamente nada, sino donde digamos, Señor, ven, este es tu hogar, mi hogar es tu hogar, un lugar donde tú halles descanso. Señor, quédate con nosotros, no queremos solo una visita. Así Él vendrá y habitará entre nosotros. Y de esa manera Él podrá transformar el territorio en donde vivimos, en donde estamos. Algo tan maravilloso, algo muy hermoso. Cuando vivimos para lo eterno, lo temporal pierde peso sobre nosotros. Cuando buscamos las cosas celestiales que son eternas, pasan cosas sobrenaturales en nuestras vidas.
cosas que con la mente humana no podríamos entender y no tenemos la capacidad. Pero nuestro corazón es ahí donde sucede el milagro, es donde el cielo y la tierra se unen en un mismo sentir. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios. Estos pasajes que les acabo de dar, hermanos, o que hicimos referencia, manifiestan que Dios quiere encontrar un descanso en ti, en tu familia, en tu corazón. Dios quiere darte reposo en tu vida. Dios quiere que descanses de este mundo tan lleno de activismo. Pero no lo vamos a lograr más que cuando vivamos para lo eterno. Lo temporal va a perder peso sobre nosotros. Esto terrenal va a perder peso. Y de esa manera tú te vas a poder dar cuenta cuando estás madurando. Que cuando tiene mayor poder sobre ti la palabra de Dios que la palabra de la tierra o del ser humano. Es algo muy hermoso que acabamos de estudiar. Yo te invito, te exhorto a que lo reflexiones juntamente con tu familia. Experiméntalo, vívelo. Y Dios, nuestro Creador, va a hallar descanso en cada uno de nosotros. Y al tener la presencia de Dios, no va a faltar nada en tu hogar. Estoy convencido, estoy convencido de esto. Y nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, te bendecimos por estos momentos de reflexión en tu palabra. Bendito Señor, te rogamos que hayas descanso en cada uno de nosotros. Pero ese descanso no va a ser posible, Señor, si tú te dignas a mirarnos y tomas un tiempo para decir, esta familia me ama, me busca. Y tú nos vas a otorgar ese descanso que necesitamos. Haz cumplir tu palabra en cada uno de nosotros. Bendito Señor, tu palabra es muy clara. Tu palabra es eficaz, tanto que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Amado Señor, sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a encontrar ese descanso, capacítanos, instrúyenos, úngenos con tu Santo Espíritu, danos esa unción que necesitamos para poder hallar ese descanso. Te lo rogamos humildemente en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.